Bien, y a propósito, escuchábamos ahí la ministra del Interior, Isquia Siches, se ha reunido esta mañana con el titular de Defensa, las policías, para evaluar una posible extensión del estado de excepción, o por lo menos iba a estar siendo monitoreado, decía la propia jefa de gabinete en estas últimas horas. Bueno, vamos a conversar del tema. Estamos con Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía. Gracias por el contacto, Patricio. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Gracias por estar junto a nosotros. Patricio, bueno, en estos momentos está en pleno desarrollo esta reunión. Quizás tengamos que interrumpir la conversación además para ir a ver las reacciones desde el gobierno, pero nos interesaba conversar con usted para tener la mirada que tiene la multigremial respecto a lo que está ocurriendo en la zona. Partamos por el análisis que hacen sobre la implementación de medidas. El estado de excepción acotado, ¿está funcionando o no a su juicio, Patricio? Obviamente que la seguridad no puede ser acotada, las medidas de seguridad no pueden ser acotadas y tiene que haber una decisión amplia de tratar de dar seguridad en toda la región y no solo en las rutas. Yo creo que los hechos lo van demostrando y el gobierno va a tener que ir accediendo a eso que lo pide todo el mundo. Me parece muy positivo el cambio de lenguaje en el gobierno, en términos de apuntar a la desarticulación de los grupos violentos. Yo creo que eso es lo que nunca se ha hecho, es parte, han operado con total impunidad por mucho tiempo y es bueno que se plantee el objetivo de hacerlo. No lo había escuchado antes con total claridad, se lo escuché ayer al subsecretario y nos parece parte de la solución. ¿Cuáles son estos términos que cree han ido cambiando y evolucionando, según usted, Patricio, en los últimos días, y que tienen que ver a lo mejor con la decisión que se tome de extender o no, o de qué manera extender el estado de excepción? Bueno, lo primero es lo referido al estado de excepción. Partieron, ¿no es cierto?, totalmente contrario, y hoy día se dan cuenta que es necesario. Incluso yo creo que es necesario que haya un despliegue militar importante en la zona que es probablemente donde ocurran más atentados, que es la zona forestal, y que los trabajadores forestales son las personas que están, y los transportistas forestales son los que están más expuestos a estos tipos de atentados, y mientras no se llegue a operar esa zona va a ser difícil desarticular a estos grupos, porque operan en esa zona. El atentado donde murió don Segundo Catril es una zona forestal, es una actividad forestal, y ahí es donde ocurren buena parte de los hechos, no todos, pero una parte importante. También ahí es donde ocurren las actividades de robo de madera. Por lo tanto, el control en los caminos, el cortar el financiamiento, que tiene que ver con que no haya movimiento de madera robada tan fácilmente, va a ser en esta zona, y significa internarse en el territorio y no pensar que el problema es solamente en los caminos principales o en la carretera. Patricio, ¿y existen las capacidades técnicas para hacer ese trabajo? Yo creo que, mire, siempre lo dijimos, yo creo que la presencia de los militares es sumamente importante. Nosotros siempre manejábamos el dato de que en la Araucanía al menos había 1.200 carabineros de fuerzas de orden. De esos 1.200, cerca de 800 están en puntos fijos que los asigna la Fiscalía, ¿no es cierto?, para proteger a gente que ha sido víctima de atentados, y quedan disponibles como 400. Entonces el ejército coloca 2.000 personas adicionales. Obviamente eso permite hacer mucho mayores controles, disuadir, y eso se necesita. Una cosa... de repente se discute una cosa contra la otra. Aquí no se trata de estado de emergencia o trabajo investigativo, tiene que ir por los dos lados. Se necesita un estado de emergencia, principalmente, lo que decía, para disuadir, para controlar el tráfico de mercancías robadas, para poder que los fiscales y las policías trabajen, si no, no pueden entrar. Y por otro lado se necesita una línea investigativa que vaya y que permita procesar a las personas y ponerlas a disposición de la justicia, porque eso
en realidad hasta aquí es sumamente bajo. Aquí ocurren un delito tras otro y rara vez hay personas que se le lleva a los tribunales. ¿Cuáles son las causas que cree usted ha impedido que las autoridades de gobierno no hayan mencionado o decretado estado de excepción en la zona desde el inicio? Porque ahora, y escuchando, pero insistido además la ministra Siches, que no quieren llevar a militares a un enfrentamiento directo en la macrozona sur. Decía esta mañana en una entrevista, no queremos exponer a nuestras fuerzas policiales y Fuerzas Armadas en algo que evidentemente no va a ser la solución. Vamos a interrumpir un segundo, Patricio, la conversación, porque nos avisan que ya desde el Palacio de la Moneda hay movimiento ahí en el patio de la sede de gobierno. Vemos ya en pantalla a la ministra del Interior, Ixquia Siches, flanqueada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Está también la ministra de Defensa, Maya Fernández, además de los representantes de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, quienes han participado en esta reunión de coordinación durante esta mañana, una reunión enfocada fundamentalmente en aspectos operativos del despliegue que se está realizando en la zona por el estado de excepción. Sí, ahí vamos a escuchar este punto de prensa de la ministra Siches. Dale. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Claro, en los próximos minutos... ¿Estamos en cámaras? La ministra del Interior, Ixquia Siches, ya sostuvo esta mañana una reunión con la... Muy buenos días. Nos hemos reunido el día de hoy como Ministerio del Interior con la ministra de Defensa. En esta reunión ha participado además el director de la Policía de Investigaciones, el general Yáñez, de forma telemática, el general Araya y también el general que ha acompañado a la ministra de Defensa. En conjunto a nuestro subsecretario hemos tenido esta reunión, la cual va a ser de forma periódica para evaluar el funcionamiento y el despliegue del estado de excepción constitucional en la zona de Biobío y la Araucanía. Voy a dejar con ustedes a la ministra de Defensa. No, lo ha dicho muy bien la ministra Interior. Hoy fue la primera reunión de coordinación y planificación. Hemos venido acompañados en el caso de Defensa con el general Paiva, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Creo que lo importante es la señal de coordinación de cómo vamos a coordinar. Y en eso estamos. Ministra, ¿cuál es el balance que hacen hoy día en esta reunión respecto de cómo se han desplegado las Fuerzas Armadas en la zona? Eso es una planificación que estamos haciendo, tenemos un buen despliegue, hay que considerar el territorio, lo largo del territorio, lo hablábamos con el subsecretario Monsalve y con los generales, y por tanto tenemos generales de zona que están haciendo su trabajo. ¿Cómo ven el llamado a la posibilidad de ampliar el estado? Se está evaluando de aquí a que se cumplan los 15 días, ¿se va a ampliar, sí o no? Eso será parte de la planificación y coordinación. Pero no respecto, les mencioné recientemente, estas reuniones van a ser periódicas, vamos a estar haciendo nuestras recomendaciones al presidente de la República en torno a los puntos de evaluación, tarea que le hemos encomendado al general, al jefe de defensa de la zona en coordinación con nuestras policías. Nos parece importantísimo, tal como ha dicho la ministra de Defensa, que existe una coordinación diaria y continua, tanto de nuestros sistemas de inteligencia como también de nuestras policías con las Fuerzas Armadas que están desplegadas en la zona. ¿Cuáles son los plazos para este trabajo, pensando, por ejemplo, que va a vencer el estado de excepción el martes de la próxima semana? Las informaciones en torno a las acciones se van a dar a conocer cuando estas se hagan efectivas. Tienen que entender que parte de la estrategia del despliegue territorial requiere justamente no adelantar alguno de los hechos, pero las recomendaciones al presidente de la República se van a hacer llegar al día de hoy. Ministra, ¿pero se va a ampliar o no el estado de excepción constitucional? Se retira la ministra del Interior. Ahí estaba la ministra Ixquia Siches, que presenta también luego de esta reunión a la ministra de Defensa. No queda muy clara tampoco la evaluación que se hace de la reunión, porque según decía, por ejemplo, si esto se va a renovar el estado de excepción en la zona, que parte de la estrategia dice por motivos de seguridad es no adelantar las determinaciones que se tienen que tomar en los próximos días, parte de las pocas declaraciones que entregaba, porque era una reunión de no solo coordinación, sino también para evaluar estos primeros días de estado de excepción ahí en la zona y ver o monitorear si esta se podría aplicar y de manera quizás más amplia que lo que piden algunos sectores en los próximos días. Claro, estaban los representantes de Carabineros y de Fuerzas Armadas en esta reunión. La idea es que estas reuniones, decía la ministra Siches,
sean periódicas, reuniones de coordinación. Es importantísimo que existan este tipo de reuniones diarias y periódicas, enfatizaba la ministra, pero sin muchos anuncios respecto a los pasos a seguir. Decía que cuando se materialicen esos cambios, bueno, se darían a conocer públicamente, y esto tiene que ver fundamentalmente con que la próxima semana ya vence la vigencia del estado de excepción que rige actualmente allá en la macrozona sur. ¿El gobierno lo va a renovar o no? ¿Lo renovará como un estado de excepción acotado, como está planteado el día de hoy? ¿O será el estado de excepción tradicional? Bueno, son las definiciones que tiene que adoptar el gobierno ahora, en un momento en que está creciendo la presión política para que se adopte un estado de excepción tradicional allá en la zona y no acotado al control de rutas y carreteras como sucede al día de hoy. Presión que viene no solo desde la oposición, sino también internamente, y eso de datos es bien relevante. Y vamos a seguir hablando del mismo tema. De hecho, esperábamos las declaraciones desde el Palacio de la Moneda. Estábamos con Patricio Santibáñez, que es el presidente de la multigremial de la Araucanía. Le habíamos dejado ahí una pregunta hecha, Patricio, respecto a qué causas podrían estar determinando las decisiones del gobierno. Pero ahora sumamos además con lo que se ha dicho ahí, que no se puede adelantar mucho respecto a las estrategias hasta que ésta se concrete, decía la ministra Isquia Siches. Bueno, usted me preguntaba por esto de exponer a los militares y a los policías a tener baja. Obviamente nosotros, y nadie pide de que los militares entren en forma violenta a comunidades, ni mucho menos. Sería una torpeza. Pero no puede ser que las policías y los militares no acudan a las zonas donde la población necesita seguridad. Para eso, ese es el rol, digamos, y eso en parte es una exposición que es natural al trabajo de la policía o del militar. Entonces, el objetivo aquí debe ser dar seguridad a la población, ¿no? El primer objetivo, y para eso, como le decía, hay que ir a las áreas donde mayormente ocurren estos hechos violentos. Y eso, buena parte, son áreas que tradicionalmente el Estado no ha llegado o llega muy poco, que son áreas forestales. Patricio, ¿y por qué cree usted que no se ha adoptado esa decisión y se optó por un Estado acotado en esta ocasión? Bueno, porque creo que no han tenido la visión, la convicción respecto de que esto es parte del camino. De ellos partieron de la posición de que no había que tener estado de emergencia y solo diálogo. Pero como le decía, los hechos van demostrando que eso es una utopía, que hay grupos que hoy día se empiezan a clarificar más para la opinión pública y para el gobierno, pero que en la región todo el mundo lo conoce, que no tienen ninguna disposición al diálogo, que son grupos ideologizados, que se definen a sí mismos como anticapitalistas, antiempresa, incluso algunos atacan iglesias y escuelas, porque no quieren expulsar al resto de los chilenos de ahí, que no haya ninguna manifestación distinta a lo que ellos creen, y esos grupos están relacionados con mafias de robo de madera y narcotráfico. Y eso es una realidad que hay que asumir, y esos grupos no representan a los mapuches en su gran mayoría. Pero el gobierno, en su discurso original, mucho de esto era hacerle señales a estos grupos y tratar de establecer diálogos con ellos, invisibilizando a la gran mayoría de los mapuches. La gran mayoría de los mapuches son personas honestas, tranquilas, piensan y votan muy similar al resto de la población, y están amenazados también por estos grupos. Entonces, en la medida que empecemos a hacer esa diferencia, yo creo que vamos a tener más claridad. Al gobierno le ha costado verlo, pero yo creo que está avanzando en esa línea. Ahora ha habido algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, del senador Huenchumilla, también ha sido intendente de la zona, habló con el presidente hace algunos días y él decía que quizás una solución radica en una negociación entre Estado y las forestales. Podría estar como en un mediano plazo, no más allá de las medidas inmediatas que se tomen en la zona. Mire, da para largo eso, pero yo creo que es un error bien grande.
La cantidad de comunidades mapuches cercanas a las forestales es una fracción menor de la población mapuche total, ¿ah? Particularmente en la Araucanía. Y aquí, ¿qué es lo que hay detrás? Es que Chile ocupó esa área, ¿no es cierto? Y le asignó un territorio a las comunidades del orden de 500.000 hectáreas. Parte de ese territorio, por diferentes razones, lo perdieron, un 10%, 40, 50.000 hectáreas. Y la CONADI tiene un mandato por la ley, ¿no es cierto?, de resolver esas situaciones. Pero la CONADI, si usted tenía un desmedro, una comunidad de 100 hectáreas, la CONADI ha comprado 500 contra ese desmedro. Habían del orden de 40.000 hectáreas de desmedro de comunidades y hoy día la CONADI compraba más de 200.000. Entonces, si nosotros pensamos que, y para más remate, la mayoría de esas tierras están abandonadas, después de que hubo conflictos, después de que el Estado invierte más del orden de 100 millones de pesos por familia, 80 millones de pesos por familia mapuche, y después la tierra queda botada. Vamos a seguir haciendo eso. Eso es el caso de Alaska, de la comunidad de Mucuicui. Entonces, yo creo que la política de tierra hay que revisarla. No creo que la solución sea solo tierra. Ahora, si los chilenos queremos, el Estado ocupó esas tierras, se las vendió. La mayoría de las tierras el Estado las vendió a particulares. Muchas de esas tierras no eran ocupadas por comunidades mapuches. Algunas sí, pero si nosotros queremos reparar lo de 100 años atrás, yo creo que en parte puede ser tierra la solución, pero también hay que abrirse a opciones de indemnización, porque si es solo tierra, si se quiere reponer lo original, en realidad todos los chilenos nos tenemos que ir de ahí. Cuando Chile invadió ahí esa zona, habían 70.000 personas. Hoy día en la misma área habían más de 2 millones de personas. Patricio, ¿qué posibilidad ve usted de que se repita una experiencia de diálogo como la que se generó en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera? Alfredo Moreno en ese momento estuvo a cargo de ese esfuerzo. Avanzó mucho y así lo reconocen transversalmente distintos actores. Sin embargo, la muerte, el asesinato de Camilo Catrillanca termina con ese esfuerzo y bueno, después de eso ya no hubo más esfuerzo por esa línea en el gobierno anterior. ¿Qué posibilidades hay de reeditar algo similar hoy día? Yo creo que que es muy fundamental hacerlo, muy importante. Yo creo que la mayoría de la población, 80, 90% de la población, lo que espera es que haya un proceso así de conversación, que logremos los caminos para que las comunidades y el resto de la región, aquí no hay que pensar solo en las personas mapuches, hay que pensar en ellas, hay que reparar, hay que buscar la forma del progreso, pero al final el 70% de la población son chilenos y muchos chilenos tienen iguales necesidades que las comunidades. Entonces lo que tenemos que buscar entre todos es la forma de convivir y de progresar, y eso, para poder progresar, necesitamos de primero paz y eliminar estos grupos violentos. Yo creo que la gran mayoría de la población quiere eso, quiere caminar por ese camino, pero quiere derechamente excluir a estos grupos violentistas y asociados a redes delictuales, pero desde la lejanía, desde el gobierno, en un principio uno sentía que lo que se busca es establecer diálogo con esos grupos, y esos grupos no son representativos. Patricio, ayer el senador Francisco Huenchumilla acá en CNN ponía mucho énfasis en el rol que tenían las empresas forestales en la zona como uno de los nudos, digamos, a resolver para atacar el tema de fondo, en particular como una respuesta al problema que está detrás de los hechos de seguridad que se están viviendo allá en la zona. ¿Qué le parece a usted ese punto? Yo creo que está equivocado. Es decir, yo creo que a ver, primero poner todo en términos de tierra, lo que le comentaba al comienzo, y hacer grandes programas de tierra, traspaso a tierra, que lo único que han hecho es
empobrecer la región, no dar beneficio a los mapuches, acelerar el conflicto y pensar que la solución solo es tierra, creo que es sumamente equivocado y es una de las principales causas de por qué este conflicto ha crecido. Este es un problema que tiene temas de desarrollo, también tiene temas de reparación, pero hay que buscar las formas de reparar. No todo puede ser volver a entregar tierra. Yo creo que hay que abrirse a opciones de indemnización. Hay personas, mapuches, mayores, que pasarles tierra no están en capacidad de emprender nuevamente. Y a lo mejor para esa persona hay otras soluciones mejores. Yo creo que pensar solo en la tierra es lo mismo. En el caso de las forestales, yo le vuelvo al ejemplo, depende mucho de las cosas como se hagan, pero por ejemplo el caso de Temucuicui. Usted sabe que el Estado le compró más del orden de 2.000 hectáreas forestales hace como 20 años, que producían, y al lado 1.000 hectáreas agrícolas más, para 80 familias, más de 100 millones de pesos. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Hoy no tenemos ninguna plantación produciendo, que generaba trabajo, que generaba riqueza, y no tenemos siembras produciendo, tenemos cultivo de marihuana y robo. Entonces, cuidado cómo se hacen las cosas. Es decir, hay que traspasar tierra, probablemente, pero ojalá con cierto, a personas que tengan ciertas habilidades y ciertas condiciones para desarrollar algo con ellas, porque si no la región pierde y se empobrece. Y marginalmente las empresas forestales están en el margen, también pueden haber soluciones de tierra con ellas, pero no es lo más fundamental. Las empresas forestales son muy importantes para dar trabajo en esa zona, mapuches y no mapuches. Patricio Santibáñez, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por habernos esperado también. Gracias, Patricio, nos vemos. Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego.